Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo de bienvenida a esta nueva sesión de clases, hoy 10 de noviembre del 2020. ¿Cómo están ustedes, chicas? ¿Cómo han pasado? Bien, profe. ¿Usted? Bueno, yo muy bien, gracias a Dios. Gracias. Muy bien, profe. Me alegra mucho que se encuentren bien. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo lo pasaron? Por lo menos mi fin de semana fue muy corto. No logré descansar así como yo hubiese querido, pero bueno, ahí pude hacerlo un poco. Hay compromisos que a veces no entienden de fin de semana y por lo tanto hay que dedicarle el tiempo a ello. Cuénteme, ¿cómo les terminó de ir con las actividades o los temas que hemos visto? ¿Pudieron practicarlos, repasarlos y con los adicionales que les mandé por WhatsApp? ¿Cómo le fue con eso? No todos al tiempo, uno solo. Por lo menos, Valentina, ¿cómo te fue? Perfecto. Más o menos porque eso es pues con práctica. Si uno no practica, pues uno no va a saber hacer nada. Pero hay que seguir practicando. Pero sí, Porque sí pero, son cosas sencillas. pero sí pudiste practicar. ¿Estuviste haciendo ejercicios para agarrar destreza en el uso de las fórmulas? Más o menos, profesor. Ok. No fue, a mí me fue bien, pero quisiera que en las cosas que nos envió a averiguar nos explicara mucho más a fondo en condicionar de acuerdo o no estoy de acuerdo, algo así. Eso casi Sí, no lo entiendo. no, sí, claro. O sea, yo les mandé a investigar algunos para que vinieran de pronto con algunas inquietudes específicas, pero obviamente lo que yo les mandé a investigar, eso lo vamos a ver el día de hoy. Y posiblemente vamos a repasar algunas cositas de las que ya hemos trabajado en las sesiones anteriores. Abril, ¿cómo te fue? Profe, yo tengo un problema en el computador que no me deja abrir Excel, pero sí estuve viendo tutoriales. ¿Y el problema que tienes para ver el archivo de Excel obedece a qué? ¿Que tienes el Que, Office vencido o qué? o que un profesor me prestó el portátil donde estoy dando las clases y eso como que tiene una fecha de vencimiento y tiene que colocar una clave para poder que funcione y la clave no se activa. Entonces, ni Excel, ni Word, ni PowerPoint tengo acceso a Ujú. utilizar Se le, esta se aplicación. le- se le venció el Office, la licencia del Office al computador. Entonces, él ahora no se acuerda. Ok, listo. Ashley, cuéntame cómo te fue con los ejercicios. Bueno, profe, digamos que ahí más o menos porque también se me complica un poco. Es como dice la compañera Dani, hay que tener práctica. Ok, y la Pero práctica. sí, o Ujú. sea, al Adelante. principio me fue un poquito complicado, pero ya después me fueron explicando y pude realizar los ejercicios. Ok. Angélica, ¿cómo te fue en las actividades de repaso? Angélica, Osmari, ¿cómo te fue? Bien, ok, pude practicar la mayoría de las
que vimos en la clase pasada y bien, no bien. Yarelis, ¿y a ti cómo te fue? Yare, ¿estás por allí? Ángelis, cuéntame, ¿cómo te fue? Bien, profe, Pero, pero todavía me falta práctica. por lo que dice Yarelis, profe, el micrófono no se quiere activar, fue más o menos, me falta práctica. Bueno, al parecer la tendencia es la práctica. Por lo que veo, han estado trabajando, pero ustedes mismos mencionan que les hace falta más práctica. Y bueno, ustedes mismos son las que pueden realizar ese procedimiento. Cualquier tipo de ejercicio, cualquier esquema, cualquier matriz, ustedes genérenla y usted mismo va haciéndose preguntas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cuál es la nota máxima, la nota mínima? ¿Cómo puedo concatenar? ¿Cómo puedo buscar? Y usted mismo se va haciendo las preguntas y con la ayuda del CEL se va obteniendo las respuestas. De eso se trata. Bueno, voy a compartirles pantalla. Y vamos a repasar algo de lo que ya vimos y hacer algunos cálculos nuevos. Por lo menos, yo aquí tengo este pequeño documento que organicé. Entonces, ¿quién me recuerda cómo podemos calcular el número de estudiantes que hay en este grupo? ¿Quién me ayuda a generar la fórmula para saber cuántos estudiantes hay en este grupo? Profe, se seleccionan todas las casillas y se suman. ¿No es así? Bueno, el término no sería el apropiado. Sumar no es lo mismo que contar. Pero cuando hacemos referencia a sumar, él suma o va acumulando los valores que hay dentro de una celda. Mientras que contar, independientemente del valor de la celda, él lo cuenta como uno. Aunque digamos en la celda, vamos al ejemplo. Cuando yo aplico contar, si utilizo esta columna, la D, aunque aquí esté un 5, aquí esté un 2, aquí esté un 1, aquí esté un 4. Cuando yo le doy contar, él me cuenta, digamos que es el espacio que está ocupado. 1, 1, 1, 1, y eso lo va sumando. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando yo le digo sumar, él lo que me hace es sumar las cantidades o los valores dentro de cada celda. Si yo le digo sumar, él lo que va a hacer es 5 más 5, 10, más 2, 12, más 1, 13, más 5, 18. Y así sucesivamente lo va a hacer. Entonces, mucho cuidado cuando expresemos el procedimiento a realizar. En este caso, yo voy a utilizar la función contar. Y escojo el rango de lo que deseo contar. Recuerden que habíamos dicho que para usar la opción contar,
preferiblemente utilicemos casillas que tengan valores numéricos. Entonces, como estos son valores numéricos, yo puedo colocar una de estas. Y recuerden de que esa casilla tenga todas las celdas ubicadas o diligenciadas. Porque de lo contrario, miren que me sale 20. Una casilla está en blanco. Miren que él aquí me echa mentira. Me dice que son 19 estudiantes. El hecho de que a un estudiante le falte una nota no quiere decir que ese estudiante no exista. Entonces, cuando sea así y vayamos a utilizar esta columna, el espacio que está sin nota, llenémoslo por lo pronto con un valor de 0. Miren que ahí sí me coloca que son 20. Una opción también que puedo tener en cuenta es numerarlos por acá en la parte izquierda. Yo puedo colocar aquí una etiqueta que diga número, copio el estilo, miren, que es una opción de copiar formato, y al darle clic aquí, automáticamente se pega, como para tener un mismo encabezado. Y aquí coloco la numeración. Recuerden, 1 y 2. Selecciono estos dos valores, ubico en el extremo inferior, miren cuando sale el icono más en negrito, miren, y arrastro. De esta forma, se genera automáticamente de la numeración consecutiva, en este caso, que inicia en 1 y termina en el último estudiante, que sería aquí 20. Mire que sería el mismo número de estudiantes que me arroja acá la función contar. Hasta allí, creo que no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Si utilizo la función sumar o suma, como lo mencionaba, creo que era luz, y yo escojo, digamos, la misma columna, la D, y selecciono mi rango. Al soltar, que es lo que me muestra es la sumatoria de las notas para este corte. Entonces aquí me dice que la sumatoria es de 63 puntos. Mientras que contar son 20. Entonces miren, hay una diferencia entre contar y sumar. ¿Sí es claro hasta allí? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, recordemos cómo calcular la definitiva. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo les voy a ayudar con el igual. Igual. Igual, suma. Promedio. Entonces, ¿por qué una persona me dice que suma? Entonces yo sumo. Luego, ¿qué hago? No, profe, así no es. Promedio. Promedio. Suma. Promedio. Es promedio, profe. Promedio. Ah, Paréntesis. paréntesis. Y seleccionaría la hilera de las notas de los nombres de la persona. La Desde fila. ahí, exactamente. Sí, De 1. exactamente. Y le da enter. El 1 Pero, es de 1. pero no sería D1, sería D3. ¿Dónde está el número 3? Ah, sí, sí. Sí, mira, D3. El 3. El D1 corresponde a un número del estudiante, pero la casilla es la 3. De 3 Ok. a la de Cierro. cierra y enter. Bien. Ok. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra forma de sacar la definitiva? Con los porcentajes, ¿no? Correcto, con los porcentajes. ¿Quién me ayuda? Entonces, esta no sería definitiva, sino porcentaje. Porque el porcentaje, miren que la forma lo indica, porcentaje. Perdón, porcentaje no, promedio. Es el promedio de las notas que tiene, en este caso, Armenta Luisa. Pero la definitiva, vamos a calcular acá. Entonces, ¿quién me ayuda? Profe, igual.
igual, Abro paréntesis. Porcentaje. Creo que va igual, abro paréntesis, ya que retomé. Ajá, Se señala la casilla D3, profe. ajá. Se multiplica por 0,1. ¿Y por qué 0,1? Porque es el porcentaje del trabajo en casa. Entonces sería 0,2, profe. Correcto, que es el que está sí acá. el 0,2 porque el porcentaje es 20%. Ajá, luego, ¿qué sigue? Luego Selecciona el segundo. la otra casilla. Ajá, Y ese se multiplica por 0,3. ajá, Después viene F3 por 0,5. Ajá, F3, 0,5. ya. Luego, Luego se cierra paréntesis. Ajá, se divide entre 3. Entre, entre, entre 3. ¿entre 3 o entre 100? Entre 3. Es entre 100, profe, ¿verdad? Entre 100. Sí, ¿Por qué entre por 100. los porcentajes? A ver, no, tampoco. ¿Quién ayuda, por favor? Es por el porcentaje de la Es masa. entre 3, profe, porque son 3 notas tomadas. O sea, si se dan cuenta, obviamente el estudiante ahí pierde la asignatura. Y es ilógico porque tiene 5, 5 y 3. O sea que aquí debería tener Exacto. una nota por encima de 3. A simple vista, ¿para qué debe estar la nota por encima de 3? Entonces, mucho cuidado con esto, chicas. Presten atención. Cuando yo divido, por lo menos en el ejercicio anterior, nosotros dividíamos entre 0,45, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Sí, señor. 0,45 es el porcentaje que sumaban las 3 notas. En este caso, 20 más 30, 50, más 50, 100. Cuando el porcentaje suma 100%, no hay que dividirlo por nada. Cuando el porcentaje es inferior a 100, se divide por la sumatoria de los porcentajes. En el taller anterior, aquí decía 10, 15 y 20. 10 más 15, 25, más 20, 45. Por eso se dividía entre 45. Entonces, la definitiva sería sin dividirlo en este momento, solamente así, porque ya está, ya suma el 100%. Cuando lo hicimos en el taller anterior, lo hicimos sobre 45%. Igual, paréntesis, la primera nota por 10%, y recuerden que lo podemos colocar directamente en porcentaje, más, o como lo hemos venido haciendo, 0,15, 0,20, que es el mismo, indica lo mismo, más este por 20%. El cierre. Entonces, si se dan cuenta, en este caso no suma el 100%. 20 más 15 daría 25. Más 20, 45. Entonces, al darle yo enter allí, miren que sería lo mismo que está acá, pero el primero o la definitiva está correcta. Pero este que sacamos cuando el porcentaje es
sobre el 45%, el dato está errado, porque hasta el momento solamente me está entregando un valor acumulado. Para que esto se exprese en una nota entre 0 y 5, el resultado yo debo de dividirlo sobre el porcentaje que estoy implementando. Entonces, si el porcentaje es 45, yo divido entre 45%. Entonces, ahí sí me arroja la nota. Y de ahí en adelante yo simplemente arrastro y la nota se genera para cada uno de los estudiantes que tengo en mi registro. Por lo menos esta nota está hecha sobre el 45%, donde el primer corte vale 10, el segundo vale 15 y el tercero vale 20. En la definitiva, sí están los valores completos del 100%, 20, 30 y 50. ¿Hasta allí hay alguna inquietud? Profe, no comprendo por qué 45%. O sea, aquí simplemente estamos recordando como la fórmula que implementamos en la asignatura, en la temática anterior o el taller anterior. Mencionábamos que el primer corte tenía un valor del 10%, el segundo el 15% y el tercero el 20%. Y hacía referencia a trabajo en el aula, trabajo en casa y parcial. Como estoy tomando otro documento, colocamos los dos valores. Entonces, la observación es que cuando los porcentajes no suman el 100%, para que me coloque una nota en fracciones de 0 a 5, de 0 a 5 como esta, yo debo de dividir el resultado por el porcentaje que estoy trabajando. Si tengo en cuenta esos valores, aquí daría 45%, por lo tanto yo debo de dividirlo para que me dé el acumulado, me dé un valor numérico entre 0 y 5. Mientras que si lo hago así, automáticamente me lo arroja. En cambio, cuando los porcentajes suman el 100%, ya no es necesario dividirlo, porque yo lo divido es cuando necesito convertirlo a un valor de 0 y 5, pero como ya el 100% está cumplido, no es necesario. Alina, el micrófono. Sí, sí es claro, o retomamos nuevamente. Profe, pero si ahorita probamos con el 100% y quedan las asignaturas perdidas, ¿cómo haríamos si en caso tal la sumatoria de los porcentajes da 100, si eso es lo que debe dar y salen mal las notas de definición? No comprendo la pregunta. ¿Me podrías repetir, por favor? O sea, si aquí la sumatoria de esto da 100% y nosotros lo dividimos ahora entre 100 y salía que perdía la asignatura, ¿cómo hacemos? Por eso mismo le estoy indicando. Cuando los porcentajes suman 100%, ya no es necesario dividirlo. Mira, si te das cuenta, yo aquí tengo D3 por 20%, DE3 por 30% y F3 por 50%. Si te das cuenta, estos tres valores o estos tres porcentajes suman 100%. Por lo tanto, si te das cuenta, aquí ya no hay división, porque solamente lo debo de hacer cuando el porcentaje suma menos del 100%, a diferencia de este que está aquí. Mira que aquí dice 10, 15 y 20. Esto suma 45%. Por esa razón, el valor que está aquí me lo está dando en acumulado, 1,85. Entonces, para convertir este acumulado en una nota que va de 0 a 5, yo lo divido entre 45% o 0,45, como quieran expresarlo. Al darle Enter, automáticamente eso se convierte en un valor numérico entre 0 y 5, en la escala de 0 a 5. Sí es claro. Esli, ¿es claro? Abril. Sí, profesor. Viviana. Karen. Quedó claro, profe.
Ok. Sí, profe. Si tienen preguntas, por favor, les agradezco que me la vayan haciendo inmediatamente. ¿Recuerdan el término ancla que les mencioné en la clase pasada? ¿Saben qué es y para qué sirve? Anteriormente habían escuchado la palabra ancla. Profe, eso es cuando se selecciona una celda que se encuentra abajo de las filas, ¿no? Bueno, no tanto. ¿Alguien más? O sea, cuando escuchan la palabra, olvídense del cel. Cuando escuchan la palabra ancla, ¿a dónde los lleva? Como a juntar algo que englobe, que esté en el mismo lugar, ¿no? Bueno, tienes algo de cierto allí. ¿Alguien más? Los que ven películas. A sujetar algo, profe. Exactamente, sujetar algo. Los que ven películas en el mar, en el río, en las lagunas. Cuando hablan de ancla, ¿a qué se refiere? A lo que va agarrado del barco para poder quedar en un solo sitio. Cierto, cuando hablamos de ancla, lo asociamos a la temática de embarcaciones marítimas, ¿cierto? Profe, Ellos puede sueltan unas... de un intervínculo, ¿no? Dime, Abril. Entrar y salir de un intervínculo. No. Cuando hablamos del ancla, digamos, cuando lo vemos en los barcos que sueltan unas... No, se llama ancla, pero digamos, si lo representamos, arrojan un objeto pesado con el fin de que el barco no se mueva de ese lugar, para que la brisa, la ola, no lo pueda mover de esa posición donde se fija. Es como el que tiene el caballo, el burro, que llega a su casa después de un paseo, de hacer un mandado, él lo amarra a un arbusto, un árbol, a la cerca. Entonces, en el barco se llama ancla. Entonces, teniendo en cuenta esa descripción en Excel, el ancla representa eso mismo. El ancla es la configuración que se le aplica a un valor, a una celda, con el fin de que esa celda no se mueva o el valor que se esté ahí no se mueva. Veámoslo con un ejemplo. Si se dan cuenta, yo solamente calculé el promedio aquí arriba. Calculé la nota con el 45% aquí arriba y la definitiva aquí arriba. El procedimiento luego que hice fue arrastrar, ¿cierto? Yo arrastré y automáticamente se generaron las siguientes respuestas. En este caso, las siguientes notas. Pero miren esto. Cuando yo me coloco en la primera posición, miren, me dice promedio D3, F3. Y me voy al segundo, dice D4, F4. D5, F5. D6, F6. O sea, cuando yo arrastro, él lo que hace es configurarme la celda, le va sumando una para que me pueda hacer el ejercicio siguiente. En este que está acá, miren, dice D3, E3, F3. Si yo bajo, D4, D5, D6, D7, y así sucesivamente hasta que llegue al último, que en este caso sería D22, E22, F22. Y así ocurre con este mismo ejercicio, la definitiva. Pero digamos que el profesor Jorge Mario hace lo siguiente. Chicos, en vista de que en el primer corte no les fue muy bien a todos, yo les voy a reemplazar la nota que tenga por un 5. Digamos, por un 5. Digamos, este 5. O yo pongo un 5 por aquí. A todos les voy a colocar un 5 para reemplazar la primera nota.
Pero como yo no quiero, entre comillas, reemplazar la nota que el estudiante inicialmente sacó, yo se la voy a dejar allí para saber efectivamente a quién se la obsequié, porque como que hay unas personas que se la ganaron, tienen un 5, realmente para ellos no les estoy obsequiando nada. En cambio, para quienes perdieron, les estaría obsequiando un 5. Entonces, si yo calculo la nueva definitiva teniendo en cuenta esta nota, yo lo haría de la siguiente manera. Igual, abro paréntesis, multiplico esta celda, que vendría siendo la primera nota del primer corte, por el 20%, ¿cierto? Más la segunda nota, que sí sería la misma que está ahí en el registro, por 30%. Más la tercera nota, tercer corte, que sería un 3 en este caso, por el 50%. Cierro paréntesis y doy un enter, ¿cierto? Miren, 4. Para efectos del primer estudiante, saqué 4, ¿cierto? Perdón, que tiene 5, como él tenía 5, da 4 y da 4. O sea que para este ejercicio no se nota, digamos, la diferencia, o sea que está funcionando. ¿Qué creen ustedes que pasará si yo me voy aquí y arrastro y suelto hasta el último registro del último estudiante? Va a salir el mismo resultado. Que sería 4, ¿cierto? ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Profe, que le va a regalar la nota a todos los alumnos. Bueno, le voy a dar un 5 a todos los estudiantes para el primer corte. Exacto. Pero si yo me voy aquí y arrastro hacia abajo, ¿qué creen que ustedes que va a suceder? Por lo menos al estudiante, vamos aquí a minimizar esto. Pero bueno, ¿qué creen que ustedes? Luisa le quedó en 4 con la metodología del 5. ¿Qué podrá sacar María de los Ángeles, perdón? ¿Qué va a sacar Sheila? ¿Qué va a sacar Diana? ¿Qué va a sacar Clarena? Maylin, y así con los demás estudiantes. ¿Qué creen ustedes que nota van a obtener? Profe, pues diría yo que nos sacarían la misma nota porque solo están cambiando el primer corte. Bueno, vamos a hacerlo. Pero en la casilla, ¿cómo se llama eso? En la J de ese proceso no tiene más número abajo, solamente tiene el 5. ¿No afectaría eso? Si María de los Ángeles no tiene ahí el 5. Esa es la reflexión. Hasta allí quería que ustedes llegaran. Obviamente, cuando yo arrastro, vamos a ver lo que sucede. Miren. Cuando yo arrastro, él aquí lo único que me hace, miren, o sea, aquí está una nota, miren, 4, 310, 290, 190, y aparentemente está bien, pero realmente no está bien, está mal. ¿Por qué está mal? Porque miren, por lo menos, María de los Ángeles tiene 5 en el segundo corte y 5 en el tercero. Y en el primero le doy un 5, ¿en cuánto le debería quedar? En 5, profe. Todas tus notas son 5. En el caso de este compañero, de Sheila, tiene 2, 2 y 5. Pero como yo le voy a reemplazar este 2 por un 5, miren, le quedó en 3, 1. Aquí le debería quedar un poquito más alta. Siguiente caso, miren, 290. Un estudiante que tiene 3, 4, y como le doy un 5, el 1 lo reemplazo por el 5. Deberá quedarle sobre 4 la nota, ¿cierto? O sea que está errado. ¿Y qué es lo que sucede? Que este valor que está aquí solamente lo hace en el primero. Miren, primer valor, el azul,
segundo el rojo y tercero el morado. Si me voy al segundo registro, miren lo que sucede. Lo que comentaba la compañera de que debajo del 5 para el compañero María de los Ángeles no hay nota. Y así para ninguno de los que están de aquí hacia abajo. Entonces lo que está haciendo, lo único que hace es el cálculo de los dos primeros, de los dos últimos, 5 y 5. Pero el 20% no lo realiza. Entonces, para estos casos, uno utiliza el ancla. ¿Cómo lo utilizo y qué lo representa? El ancla se representa por el signo peso y se utiliza o se dispone entre la letra, que sería la columna, y el número, que sería la fila. Por lo menos, como este 5 que está aquí, yo no lo quiero que se mueva, entonces el 5 corresponde a J3. Entonces, entre la J y el 3 le coloco el signo peso. Aquí me dice, deje fijo J3. O sea, este 5 no se va a mover. Siempre va a ser el mismo. Yo le doy Enter. Y si arrastro ahora, miren lo que sucede. Yo arrastro ahora. Y suelto. Si se dan cuenta, miren que las notas cambiaron. Miren, la que estaba mala, 5, 5 y 5, 5. 5, 2 y 5, 4, 1. 5, 3 y 4, 3, 9. Entonces, ahora se aplica. En el caso de Claret, obviamente no aplica porque como ya tenía 5 y las demás notas eran muy bajitas, obviamente mire que le quedan 2, 9, lo mismo que le quedó acá. Pero a los demás, mire que aquí se le subió en comparación con esta, que le subió, mire, de 3 pasó a 3, 8. Si yo coloco el cursor acá, miren, J3, E4. Si sigo bajando, miren, J3, J3, miren que nunca cambia. Si le doy clic acá, miren, J3 nunca cambia. Cambian solamente los valores de E, en este caso E8, F8. Si me voy más abajo, miren, J3 sigue siendo el mismo. Cambia es E15, F15. Si es comprensible esa parte del ancla. ¿Es comprensible, chicas? Un poquito, profesor. Sí, profe. No tanto. O sea, lo único que deben de comprender y reflexionar es que cuando yo quiero que un valor se utilice en las demás fórmulas como esta, porque cuando yo arrastro, lo único que yo cambio en la fórmula es el número o la fila que acompaña a la columna. J3, J4, J5, J6, así como está acá, miren. E3, si paso acá, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Cuando yo arrastro, lo que hace es reemplazar en la fórmula la fila, pero la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo tengo un valor fijo, si yo arrastro, miren que aquí no va a encontrar nada. Y si hubiese texto aquí por decir algo, entonces la fórmula me saldría error. Veámoslo. Si yo le quito el ancla y doy Enter, aquí me funciona. Pero si yo arrastro el valor para los demás, me debe salir un error. ¿Por qué creen ustedes que me sale un error? ¿Por qué creen ustedes que sale este error? Porque no tiene el ancla, profe. Que no, ahí no tiene un valor. Porque no tiene el ancla, bueno, una respuesta. ¿Qué otra razón me dan? De pronto porque no está bien formulada la... Y porque abajo del 5 Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más que dé un soporte? Profe, yo diría que porque tiene letra en vez de número. Correcto. Esa es la respuesta.
como yo estoy haciendo una operación matemática, un cálculo matemático, yo no puedo multiplicar o no puedo hacer ninguna operación matemática con una letra. Entonces, por esta razón me va a salir un error. Ya. Pero si yo solamente utilizo este que está aquí arriba y lo demás no importa que sea letra porque no lo voy a utilizar, al colocar el ancla en el primer 5, en todo lo demás, yo voy a utilizar esa misma información que sería 5. Entonces, al yo arrastrar acá, el resultado, independientemente que en la parte izquierda de la letra E, él me va a funcionar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el ancla lo utilizo única y exclusivamente cuando hay un valor que yo quiero convertir en una constante, que nunca va a cambiar y va a ser el mismo para todos. Porque si, digamos, si no doy para hacerlo así, entonces aquí me tocaría hacer esto, ponerle el 5 a todos y posiblemente en el ejercicio que yo realice no me estén pidiendo esto. O esto no es necesario convertir una columna para colocar esto, donde solamente puedo utilizar una casilla. Aquí, por acá abajo, por acá al lado, esta que está aquí, ya. Entonces, para eso se utiliza esa forma. Otra opción sería, como va a ser constante y eso no va a cambiar, también podría yo colocarle aquí el valor directamente. Sería 5, porque es el que yo le estoy obsequiando. Miren que no cambia el resultado. Como es constante, ese valor nunca va a cambiar. Entonces, si yo arrastro, sigue saliendo perfecto. ¿Preguntas hasta allí? Profe, y si usted no le quiere dar ese valor a todos los alumnos, ¿también se aplica esa fórmula? Pero cuando dice que no le quiero aplicar ese mismo valor a todos los alumnos, ¿a qué te refieres? Profe, a que usted no le va a regalar el 5 a todos los alumnos, sino a unos cuantos. Bueno, entonces, ya ahí si es necesario hacer la columna así como la tengo yo acá. Y indicarle a qué estudiantes le voy a colocar el 5 y a quienes no. Pero se utiliza el término ancla. No, porque ya no lo utilizaría, porque ya no aplica. Aquí tendría que borrarlo y colocar el valor que está acá. Por lo menos al yo arrastrarlo, este valor se afecta, pero este no, porque este tiene su 5 acá, pero este no tiene nada, tiene 0. Si yo le pongo un 3, tiene que él cambie aquí. Porque está tomando esto como un valor sin datos, o sea, 0. Ok, profe, gracias. Le pongo 0, tienen que no alterar nada, porque la casilla que está en blanco, si se trata de valores numéricos, lo toma como 0. Es que no afecta nada, pero si le pongo un 1, bueno, en este caso tampoco cambió de mucho. Pero en algunos valores que le ponga 1, obviamente que se me va a cambiar. ¿Ya? Dos, miren, le pongo 3. Bueno, eso con respecto a eso. Hay una fórmula que se llama concatenar. Concatenar me permite unir varias celdas en una sola. Por lo menos, si ustedes observan aquí en la parte izquierda, aparece el apellido por un lado y el nombre por otro lado. Si yo quisiera tener una casilla donde esté el nombre y el apellido juntos, yo tendría que utilizar una función que se llama concatenar. ¿Cómo se utiliza? Igual, concatenar, me dice texto 1, texto 2. Entonces, como yo quiero que me aparezca nombre y apellido, primero agrego el nombre, punto y coma, y luego agrego el apellido. Cierro paréntesis y doy un enter.
Entonces, si se dan cuenta, ahí me sale Luisa Fernanda Armenta Sáez. Fernanda es el segundo nombre, aparece pegado del primer apellido. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría yo corregir esa parte? Cuando ustedes tienen una palabra pegada de otra, ¿qué es lo que hacen? La separamos. ¿Y cómo lo separan? ¿Cómo? ¿Cómo separan una palabra que está pegada de la otra? Con espacio. Con espacio. Exacto, esa es la respuesta. ¿Cómo creen ahora que yo le puedo insertar ese espacio a esa fórmula? ¿Cómo creen que yo le puedo colocar ese espacio a esta fórmula para que no me quede pegado el nombre con el apellido? Coloca un poquito, creo que rueda los paréntesis y deja la palabra concatenar más separado de los paréntesis, ¿no? ¿Eso? No. No sucede. Es igual. Profe, haga espacio en punto y coma. En el punto y Punto y coma, coma, profe. espacio. En la coma. Tampoco. Entonces, miren, o sea, hay que ser analíticos. Hay que tener muy pendiente de muchas cosas, miren. Por aquí va la cosa. Pero recuerden que el punto y coma me separa una expresión de la otra. O sea, aquí me está indicando de que esta es una expresión y esta es otra. Si quiero colocar... Creo que ya sé. Coloque el paréntesis a donde termina C3, coma, abre paréntesis en B3 y cierra paréntesis. Lo coloque individual. Cierro paréntesis Creo allí. que sí, sí. ¿Y luego qué hago? Ajá. Abre otro. Sí. Dejo, Ajá. dejo un Creo espacio que entre sí. los dos. ¿Cómo, profe? La coma, Punto y ¿verdad? coma aquí, entre los dos paréntesis que están aquí. Ajá. Listo. Sale un error. Sale error. Quítale el punto y coma, a ver. Sale error. Hay que ser reflexivo, chicas. Miren, primero que todo, yo no puedo hacer esto. Por lo menos no así. Porque miren, concatenar paréntesis. Si yo cierro paréntesis aquí, estoy indicando de que concatenar solamente me haría esto. Esto B3 no haría parte de concatenar, porque está fuera del paréntesis de concatenar. Si yo lo quisiera hacer así, por lo menos deberían haberme dicho, abre paréntesis acá y cierra paréntesis acá. Porque de esta forma, miren, este paréntesis contiene todo esto. De esta forma, al menos la información que está dentro hace parte de concatenar. No estoy indicando de que esté bueno, pero por lo menos la información está dentro de concatenar. Si doy un enter, miren que al menos me la recibe. ¿Sí se dan cuenta? Al menos la fórmula él me la recibe, pero sale un valor nulo. Pero me recibe la fórmula, o sea que la fórmula hasta cierto punto está válida. Pero cuando lo hicieron sin el paréntesis, salía un error. Entonces miren que él aquí trata de corregirlo, indicándole de que después de concatenar, multiplíquelo. Pero obviamente eso tampoco es la respuesta. Entonces, ustedes tenían algo de validez. Él mencionaba que el punto y coma separa las expresiones dentro del paréntesis o de la estructura. Si hay una punto y coma, quiere decir que esta es una
una parte del procedimiento y esta es otra parte. Nombre y apellido. Si quiero colocar un espacio, obviamente yo utilizo un punto y coma. Dentro del punto y coma coloco el espacio, pero el espacio no lo coloco de esta forma. Porque recuerden, todo lo que sea cadena de caracteres en Excel se coloca entre comillas. Todo lo que sea texto va entre comillas para que Excel lo pueda comprender. Y un espacio hace parte del carácter. Entonces, abro comillas, doy un espacio, cierro comillas, y miren que ahí tengo 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Al darle Enter, miren, Luisa Fernanda, espacio, Armenta Sáez. ¿Sí comprenden? Si tuviese otra celda por acá, yo aquí podría colocarle un espacio en blanco. Un espacio, miren, le doy un espacio. Y lo podría hacer de la siguiente manera. Igual, concatenar. Primero el nombre sería este. Punto y coma. El espacio. Punto y coma. El apellido. Cierro paréntesis. Y un enter. Miren que María de los Ángeles, espacio, Galván Díaz. Porque este espacio, esto que está aquí, esta celda que aparentemente está en blanco, tiene un espacio. Si le doy varios espacios, al darle enter, también me lo coloco. Si le coloco números, estos números son los que va a colocar allá. Pero como simplemente es un espacio en blanco, él me lo separa. O sea, estoy explicando como la funcionalidad, pero lo más práctico no es hacer esto, sino hacerlo directamente en la fórmula. O sea, de esta forma, colocar el espacio directamente en la fórmula. Entonces, al yo arrastrar todo esto hacia abajo, obviamente, regálame un segundito acá, por favor, me está llamando aquí de la oficina. Ok, ya estoy de vuelta. Entonces, miren, si yo arrastro, automáticamente él lo que me hace es multiplicar la fórmula. Concatenar C, B, CB5, C5, B5, C6, B6, C7, B7. Miren, lo que me hace solamente es replicar la fórmula. Solamente cambia la fila, pero las columnas se mantienen. Eso es lo que hace cuando yo arrastro. Si yo quisiese que en vez de colocar Luisa Fernanda Armenta Sáez, estuviera Armenta Sáez Luisa Fernanda, o sea, primero el apellido, así como está acá, y luego el nombre, lo único que yo hago es, coloco primero el apellido está en B, entonces coloco B3, y el nombre está en C3, entonces coloco aquí C3. Al darle Enter, Armenta Sáez Luisa Fernanda. Entonces, el orden me lo da la forma en que yo coloque acá la estructura en mi concatenar. Entonces, si arrastro, todos los nombres van a estar organizados. Primero el apellido,
y luego el nombre, así como aparece acá, apellido y luego el nombre. Una siguiente función es pasar a minúscula o mayúscula una cadena de caracteres. Pero bueno, si quiero pasar esta cadena de caracteres a minúscula, miren, simplemente coloco la función igual minus, abro paréntesis y coloco la celda o el nombre de la celda donde está la información. Igual, minúscula. Miren, aquí me dice el texto. ¿Cuál es el texto? Este que está aquí. Lo selecciono, cierro paréntesis, enter. Entonces aquí está Armenta Sáenz, Luisa Fernanda. Si arrastro, todo me queda completamente minúsculo. Ahí está. Si lo quiero en mayúscula, igual, mayús, miren, mayús, termínense de mayúscula y texto. Entonces este que está aquí, para pasarlo nuevamente a mayúscula. Miren, minúscula, mayúscula. Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Entonces, luego nos sigue una función que se llama buscar B, que yo se las dispuse para que ustedes la pudieran investigar y la pudieran practicar. ¿En qué consiste ese buscar? Buscar lo que me hace es buscar un elemento donde yo le indique. En este caso, yo quiero buscar en este registro que está aquí el nombre de algunas personas y mostrar su definitiva, o sea, esta nota que está aquí. Por lo menos una de ellas es Armenta, entonces la respuesta debe ser definitiva de Armenta, 4. La segunda persona que deseo consultar es Martínez Bermúdez. Martínez Bermúdez, entonces el resultado debe ser 3. O sea, esta es una primera nota, esta es una segunda nota que me debe mostrar. Entonces, ¿cómo se organiza la fórmula? Miren, aquí yo la tengo organizada, vamos a borrarla para hacerla desde cero. Entonces, igual, buscar B, miren que la fórmula está allí, abro paréntesis, y miren que él siempre me indica la estructura que yo debo de seguir. Valor buscado, matriz tabla, indicador de columna y rango. Entonces, valor buscado, voy a buscar este nombre, Armenta Sáenz, Luisa Fernanda. Entonces le doy un clic allí. Punto y coma, para separar la condición, miren. Miren que ya valor dejó de estar negrita y pasó a matriz. Entonces me dice, coloque ahora la matriz o la tabla. Entonces yo voy a seleccionar la matriz donde está la información. Entonces selecciono el nombre y selecciono hasta donde está la información que yo necesito. Como necesito calcular la definitiva, la voy a dejar hasta aquí. Y arrastro hacia abajo para que me busquen todos los registros de los estudiantes. Hasta allí. Y suelto. Me regreso a mi fórmula. Luego punto y coma. Se me dice indicador de columna. El indicador de columna es el número de la columna donde está el elemento o la información que yo deseo publicar, la que deseo mostrar. Y la columna en la que yo deseo mostrar es esta que está aquí. Sería la G. Pero hay que contarlas para llegar aquí. Pero miren, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no es contarlas desde la primera columna. Yo simplemente voy a contar desde la selección que yo le hice a mi matriz o tabla. Si se dan cuenta, miren que aquí está remarcado en rojo el elemento o la matriz que voy a utilizar. Por lo tanto, comienzo a contar desde la primera que está seleccionada, o sea, apellido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, eso quiere decir que la información que yo voy a trabajar está en la columna número 6 de la tabla que yo he seleccionado. Entonces, coloco aquí el 6. Punto y coma.
Entonces, luego me dice el rango. El rango me indica que si es verdadero o si es falso. Verdadero para cuando la coincidencia que estoy buscando, en este caso el nombre de la estudiante, sea aproximada. ¿Qué quiere decir aproximada? Que el nombre puede estar en minúscula o puede estar en mayúscula. Puede tener una letra mayúscula o una minúscula. O sea, que la coincidencia es aproximada, no es exacta. Porque si es exacta, que sería falso, si yo busco Armenta aquí en mayúscula y Armenta aquí está en minúscula, obviamente él no me la va a encontrar porque dice que la coincidencia no es igualita. Entonces procuremos siempre utilizar con la opción verdadero, coincidencia aproximada. Entonces damos doble clic allí, o colocamos verdadero y allí está. Cerramos paréntesis y damos Enter. Si se dan cuenta, miren, aquí me arroja 4. Veamos para ver si es 4. Mírenlo. Armenta Sáenz, Luisa Fernanda, 4. Hagámosla para Martínez Bermúdez, que es 3. Mírenlo acá. Vamos a ver si nos sale. Igual, buscar B. Abro paréntesis. Mírenlo. Elemento a buscar. Martínez Bermúdez. Entonces le doy un clic allí. O también podría colocarlo entre comillas el valor que deseo buscar. Si deseo colocar entre comillas, yo coloco comilla y coloco el nombre. Vamos a colocar para ver si nos funciona. Martínez Bermúdez. Yo siempre recomiendo que utilicemos el nombre de la celda, pero veamos para ver si aquí no funciona. Punto y coma, matriz o tabla. Entonces, lo mismo. Selecciono desde el primer registro, desde el apellido, incluso si quieren también lo puedo hacer desde acá. Y yo arrastro. No importa de donde yo arrastre y hasta dónde lo haga. Por lo menos yo puedo colocar mi selección hasta más acá. Lo importante es que en mi selección estén los elementos que necesito ubicar. En este caso Armenta y en este caso en este caso Martínez Bermúdez y que esté la nota. Entonces vamos a ver para ver si así no funciona. Entonces, ¿qué sigue? Punto y coma. El indicador de la columna. O sea, vamos a contar para ver en qué posición está la información que deseo buscar, mostrar. Como el recuadro comenzó desde la primera columna, entonces aquí sí la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ella termina en la 8, pero viene la que me interesa es la número 7, que es la que está en la definitiva. Entonces coloco 7. Punto y coma. Y le coloco también coincidencia aproximada, o sea, verdadero. Cierro paréntesis y doy un Enter. Entonces, obviamente miren que aquí me sale un error y no me da el resultado. Entonces vamos a validar para ver qué posibilidades hay de encontrar el error. Entonces, primero que todo, vamos a cambiar la matriz para no colocar la matriz, la parte numérica que está acá, sino que solamente vamos a colocarlo desde el apellido. Entonces, vamos a modificarla y vamos a hacerla desde acá hasta aquí. Vamos a bajar y vamos a soltar. Listo. Ahí tenemos nuestra matriz reconfigurada. Pero obviamente, la matriz, bueno, aquí no sería A, sino B. Vamos a corregirla aquí una vez. B. Al corregirla aquí, miren que automáticamente él cambia acá, miren, desde el apellido. Por lo tanto, la columna o el indicador ya no será 7. Porque 7, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 sería los criterios si aprobó o reprobó. Entonces ya no sería 6, sino, perdón, no sería 7, sino 6 porque es esta que está aquí. Entonces yo aquí corrijo, en vez de 7, corrijo a 6. Y damos Enter. Miren que ahí sí funcionó. Entonces, conclusiones para este ejercicio. Cuando yo coloque la matriz de búsqueda, siempre inicio
desde el elemento que deseo buscar. En este caso, desde el apellido, porque estoy buscando por apellido. Si coloco la selección desde acá, no me funciona la fórmula. Esa es la conclusión del error que me salió. ¿Por qué tanto silencio? ¿Nos perdimos? ¿Muy complejo? Lo estamos escuchando, profe. ¿Pero cómo se sienten hasta allí? Voy a hacer aquí un seguimiento de asistencia porque no me está funcionando en la aplicación. No me está funcionando la aplicación. Pero bueno, voy a salirme un momentico de la clase para poder reiniciar esta aplicación que es donde tomo la asistencia de clase. No se me vayan a ir. Vayan pensando, si, vayan reflexionando para ver si lo que acabamos de hacer ha sido comprensible. Si no, retomamos ese punto. Entonces ya vuelvo. Bueno, ya aquí comenzó a pasarme la asistencia. Al momento me registra 16. Bien. Tengo problemas con esa asistencia. ¿Estás en parranda? Ok, sigo teniendo problemas con la asistencia, solamente me salen 16 estudiantes, entonces voy a hacer por acá un barrido para que queden en la grabación y así poder evidenciar los asistentes. Abril, Angélica, Ángelis, Arleidis, Catalina, Dainis, Dodanit, Esli, Evelyn, Glenda, Irianis, Karen, Laura, Luz, María Camila, de dos cuentas, Marianis, Marjoris, Nairet, Osmari, Valentina, Viviana, Yalitza y Yarelis. Ok, listo. Entonces, ¿cómo vieron en la opción buscar B? Más o menos. ¿Hacemos uno nuevo? Sí, Sí, profe. profe, por favor. Sí, profe. Ok, bueno. Busquemos a Melo Pinzón. Igual, buscar B, abro paréntesis, miren,
siempre utilicen esta estructura para que siempre les ayude. Miren, aquí dice valor buscado. El valor buscado es Melo Pinzón, en este caso, un clic. Luego sigue, miren, punto y coma. Miren, automáticamente pasa matriz tabla. Entonces, matriz tabla, selecciono desde el primer registro del primer estudiante hasta donde está la nota y de ahí hacia abajo, hasta el último registro, en este caso Zúñiga. Suelto, continúo la fórmula, punto y coma. Luego que sigue el indicador. Ya dijimos que el indicador está en la posición número 6. Verifiquemos. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Perdón, miren que la 6 no la alcancé a seleccionar. En este momento, por mucho que yo intente, no me saldría la ecuación, porque miren que tengo el rango, lo tengo por fuera de la información que necesito. Entonces, aquí debería ser G22. Ahora sí. Y por lo tanto, entonces aquí debería ser 6. Ahora sí, 6. Punto y coma. Y coincidencia aproximada, que es verdadero. Damos doble clic allí en verdadero y lo coloco automáticamente. Cierro paréntesis y doy enter. Miren, Melo Pinzón María Angélica tiene 2.9. Veamos para ver si es cierto. Pinzón Melo María Angélica, mírenlo acá, 2.9. O sea que está correcto. Entonces, esa es la forma en que debemos utilizar la función buscar. Una recomendación cuando utilicemos la función buscar, para que también sea fácil de realizar. Cuando utilicemos la función buscar, procuremos que la categoría o la columna que vamos a utilizar esté organizada lógicamente, que esté organizada. Por ejemplo, menos en este caso está organizada alfabéticamente, desde la A hasta la Z. Esto es muy importante. Si está en desorden, posiblemente el resultado no lo van a encontrar. Nunca lo van a encontrar si está en desorden. Entonces, preferiblemente, antes de hacer cualquier cálculo, en caso tal que yo les dé el taller con los nombres desorganizados, usted primero organiza esta lista, sea de mayor a menor o de menor a mayor o de menor a mayor, cualquiera en ambos casos, ascendente o descendente. Bueno, sigamos. Yo aquí me volé un criterio. Miren, aquí me volé un punto del condicional que algunos me preguntaron al comienzo. Cuando a mí me hablan de criterio, me está indicando que coloque aquí una característica o un comentario acerca de algo. Por lo menos aquí me están indicando, me están preguntando, si yo lo analizo, me dice criterio del estudiante indicándome si aprobó o reprobó la asignatura. Obviamente, ¿quiénes reprueban la asignatura? Los que pierden, ¿Y quiénes pierden? los que tienen notas inferiores a 3, ¿no? Es correcto. Entonces, vamos a borrar este valor que está aquí y vamos a colocar la fórmula condicional. Cuando hablamos de condicional, hablamos del sí. Sí, abro paréntesis, miren, aquí me sale todo, miren. Prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La pregunta, si la nota definitiva es mayor o igual a 3 o mayor de 2.9, como ustedes quieran expresarlo. Si eso se cumple, haga una opción verdadera. Si no se cumple, haga una opción falsa. Entonces, si esta nota que está aquí es mayor o igual que 3, punto y coma, mírenlo, haga el valor verdadero. El valor verdadero es un mensaje. Recuerden que los mensajes, después que sea texto, va entre comillas. Entonces coloco aprobado, porque se cumple.
punto y coma. Cuando hablamos de condiciones, siempre vamos a tener dos opciones de respuesta, sí y no, falso o verdadero. ¿Se cumple una o se cumple la otra? Entonces, yo pregunto, si lo que está en G3 es mayor o igual que 3 se cumple, coloque este mensaje. Si no se cumple, coloque el otro mensaje. El otro mensaje es reprobado. Doy un enter. Ahí está, me sacó 4, aprobó. Si yo arrastro la fórmula para duplicarla, voy a tener todas las respuestas. Miren, 2.9, reprobado. 2.8, reprobado. Entonces, el mensaje siempre va a ser lo que yo disponga acá. Por lo menos yo puedo colocar aprobado. Felicitaciones. Y en reprobado puedo colocar mensaje. Si arrastro, sale mi nuevo mensaje. Por lo menos, quienes ganaron, felicitaciones. Quienes perdieron, hay que estudiar un poco más. Entonces, el mensaje es lo de menos. El mensaje se dispone lo que yo considere pertinente para el caso. En este caso, miren, aquí me lo están dando. Criterio, aprobado, reprobado. Ganó, perdió. Bueno, malo. Felicitación, hay que estudiar. Pero yo también puedo cambiarle el orden. El orden lo puedo cambiar, depende de la pregunta. Porque yo puedo preguntar primero por quienes pierdan. Si pregunto primero por quienes pierdan, sería si G3 menor G3. Si esto se cumple, entonces la condición debe ser aquí la negativa. Bueno, la negativa no, la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Esta. Si G3 es menor que 3, coloque aquí la verdadera. Lo verdadera, para este caso, sería perdió. Y la falsa sería ganó. Aunque aparente ser que está invertida, pero es así. O sea, la palabra o la condición yo la pongo de acuerdo a esto que está aquí. Miren, si G3 es menor que 3, si esto se cumple, aquí viene lo verdadero. Y lo verdadero es que pierde, porque si es menor, aquí por lo general debe de ir un 2. 2 es menor que 3, sí, entonces perdió. Si aquí es 4, 4 es menor que 3, no, entonces ganó. Entonces, depende de cómo coloque mi fórmula, así coloco los mensajes. Miren, ganó y está bien, miren, 4 ganó. Si arrastro, y ahí está. Y para terminar, tenemos una última ecuación o fórmula que hace referencia a promedio. Pero como ustedes ya han visto, tenemos varios tipos de promedio, varios tipos de sumar, varios tipos de contar. Que está contar sin, sumar punto sí, promedio punto sí. Cuando hablamos de sí, recuerden, es la condición, es una pregunta. Por lo menos, contar sí, la nota es mayor que 4. Sumar sí, la nota es igual a 5. Promediar sí, la nota es menor que 3. O sea, va la fórmula acompañada de una pregunta. Si no tiene pregunta, sería contar, sumar y promediar. Y ya no tendría ninguna condición específica, por lo menos. Promedio de nota de todos los estudiantes, igual. Promedio, abro paréntesis y coloco el rango de lo que deseo calcular, por lo menos. El promedio de todas las notas de los estudiantes. Cierro. Y enter. Así que me sale, miren,
El promedio de todas las notas es de 341, o sea, el promedio. ¿Cómo verifico si eso está correcto? Miren, si yo selecciono acá, miren, aquí me sale información relevante. Miren, promedio 341. Recuento 20 estudiantes o 20 notas. Sumatoria de todo eso que tengo seleccionado, 68,10. O sea que si yo sumo esto y le pongo aquí autosuma, miren, aquí me debe dar, miren, 68,10, lo que aparece aquí. Miren acá, 68,10, 68,10. Y se dan cuenta de que el tema de Excel es muy preciso, eso no hay pele de que se va a equivocar uno. Pero si coloco promedio sí, entonces ahí hay una pregunta, por lo menos, promedio de notas mayores a 4. Entonces yo coloco igual promedio punto sí. El punto sí indica de que hay una pregunta, una sola pregunta, promedio de notas mayores a 4. Si hay dos preguntas, entonces diría promedio punto sí punto conjunto. Cuando hay dos preguntas, promedio de los estudiantes que tienen notas mayores que 3 y menores que 4. Hay dos preguntas. Mayor que 3 es una pregunta y menores que 4 es otra pregunta. Pero como solamente me están preguntando que sean mayores que 4, entonces yo lo dejo así. Promedio punto sí. Abro paréntesis, coloco el rango. El rango es la columna que yo voy a verificar, que es la definitiva. Entonces, desde aquí hasta la última casilla. Hasta aquí. Punto y coma. Luego me dice criterio. Entonces, el criterio sea mayor que 4. Cierro paréntesis, porque solamente es una sola pregunta. Y doy un enter. Mire, me dice que es 4,6. Veamos si es cierto. Entonces, notas mayores que 4. Entonces, este es mayor que 4, la selecciono. Con control voy seleccionando. Mayores que 4. 420 sería la segunda. 480 sería la tercera. O sea, solamente habían 3 notas. Entonces, miren abajo. Promedio, 467. Ahí lo está redondeando. Aquí me dice que es 4,66667, pero si lo redondeo a dos cifras, como está aquí, a dos decimales, vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar apenas dos decimales para que nos dé exactico. Ahí está, miren, dos decimales, lo mismo que nos sale acá. Ahora sí, volvamos a revisarlo. Que tienen notas mayores que 4. 5. Con control voy seleccionando. 420 y 480. Y miren, 467 son 3 notas que son mayores que 4 y suma eso 14. Entonces, eso es lo que nos da el resultado. 4,67. Porque me dicen que está todo complicado. Cuéntame cuál es el complique. Aquí me dice Luz, estoy más perdida que la mamá del Chavo. Pero si en todo momento les he preguntado cómo se sienten y me dicen, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. O sea, yo asumo que ya todo quedó claro. Pero yo sé que son ustedes unas niñas inteligentes y yo sé que con practicar y volver a revisar el audio, la grabación, van a comprender. Es eso, profe, cuando lo vamos a realizar, de pronto sí lo entiendo mejor, pero ahora sí no, porque yo me distraigo muy fácil con cualquier cosa, entonces escucho aquí, escucho allá y no me concentro. Bueno, entonces eso les corresponde a ustedes trabajar esa parte. Bueno, se nos agotó el tiempo. Entonces, en el transcurso del día de hoy, más tardar mañana o pasado, les estaré entregando el primer taller.
ese primer taller sí deben de entregarlos y debe ser calificable. Entonces, seguimos trabajando con la metodología de trabajo colaborativo. Las estudiantes que tengan algún tipo de dificultades técnicas de conectividad, por favor, hagan grupo con un compañero que les pueda brindar ese apoyo. Y cuando les digo brindar ese apoyo, no me refiero de que hagan grupo con X personas para que la meta al grupo simplemente. No. La idea es que usted trabaje en equipo con ese compañero. Una, porque le ayude a facilitarle aspectos tipo técnicos. Si no tengo un computador, me ubico o hago grupo con uno que tenga computador. Si no sé mucho la temática, me hago un grupo con una persona que tenga mayor conocimiento. Pero eso para que me explique, no para que me lo haga. No, el trabajo se hace así, tú vienes por aquí. Y lo mismo le digo a las personas que tienen mayor dominio. Si se hacen con una persona que tiene menos dominio, por favor, no le hagan el taller, no la vinculen solamente para la nota. Explíquele, porque la idea aquí se trata es de aprender, no de la calificación. Entonces, para ayudarles a organizar los grupos, en el chat de WhatsApp, las personas que tengan dificultades o limitaciones tecnológicas, por favor, allí las va mencionando, y las compañeras que tengan el computador, que tengan una buena conexión a internet, por favor, van apadrinando a una de esas compañeras para que puedan realizar el taller. El taller puede ser hecho de forma individual y máximo en parejas. ¿Quién dijo, profe? Profe, ya tengo otra clase. Sí, profe, Sí, nos está esperando la otra profesora también. Sí, ya son las 3, ya estamos terminando. Entonces, quedamos así. Cualquier otra duda, por favor, me la hacen saber por el chat y seguimos en contacto, chicas. Feliz resto de día para todos y que les termine de ir bien en sus actividades académicas. Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe.